as DJ. Damas y caballeros, gracias como siempre por seguirnos en Sin TV Don TV. Y yo estoy muy contento porque estoy en compañía de mi amiga Kirsi García, que no me abandona, siempre está conmigo en estos espacios de televisión. Kirsi, cuéntanos qué tenemos para cerrar este espacio de esta semana. Bueno, Darío, feliz de verte una vez más y compartir con todas las personas que siempre están ahí en sintonía con nosotros. Así que gracias por conectar cada sábado. Bueno, hoy tenemos una invitada súper especial, tanto para mí, para ti y todos los que están ahí en casita. Ella es María Esther Fernández Cedeño. Te digo que ella es economista, con maestría en alta gerencia y especialización en finanzas, conferencista, colega, coach y facilitadora de recursos y talleres para la formación de líderes y equipo en alto desempeño. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes hoy aquí. Más felices estamos nosotros. Sí. Mira, Darío. Claro. Que no se da por nadie. No, yo estoy feliz porque una de las cosas que me tiene aquí y con esta prestigiosa invitada es que yo quiero aprender a ser líder. Bueno, esta es tu oportunidad para que te desarrolles. Bueno, oye, María Esther, cuéntenos qué se necesita para ser un líder, tanto en la escuela, en un equipo de voleibol, pero en el ámbito que usted más toca es en el ámbito empresarial, en el ámbito político. Cuando digo político quiero decir Estado, porque dije empresario, sector privado, pero que también en el Estado. ¿Qué necesita una persona para ser líder? Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y me encanta que ustedes le den la importancia a este tema que es el liderazgo, porque como dice John Maxwell, todo sube o todo cae por el liderazgo. Si tú te observas en una empresa, en una institución, en la casa, en cualquier ambiente en que uno se da, en la escuela, tú chequeas los equipos que funcionan y mira al líder. Es un líder efectivo, es un líder integrador, inspirador. Y muchas veces nosotros tenemos como esos mitos que creemos que el líder tiene que ver con posición. Y eso es un grave error que nosotros cometemos. El liderazgo no es una posición. Ser líder no es una silla donde tú te sientas. El liderazgo, tú eres un líder porque lo decides, por decisión, por disposición, no porque tengas un cargo. Es posible, y lo vemos mucho en el Estado, en las empresas, a veces también familiares, que hay un líder que tiene una posición, pero ese es el nivel básico del liderazgo, el que te da la posición. Hay que ver después que tú sales de esa posición si mantienes el liderazgo con las personas, si la gente te sigue. Entonces, si te sigue, entonces sí eres un verdadero líder. Y hay muchas características que se requieren para ser líder. Pero yo digo que la primera es esa disposición, el tú entender que eso no te lo va a dar una posición, que tienes tú que crecer como ser humano primero. Yo digo que para ser un gran líder hay que ser un gran ser humano, hay que tener esa humildad, hay que tener integridad, visión, hay que tener vocación de servicio, porque para mí liderar es servir, básicamente. ¿Y usted cree que se nace siendo líder? Porque yo tengo un muchachito de 15 años que atrae masas. O sea, sí. Es un niño, pero increíblemente él es deportista. Y en mi casa el timbre suena como 30 veces al día. Y yo le digo, mijo, tú eres un líder porque tú atraes masa. O sea, todos tus amiguitos terminan buscándote a ti. Yo no te veo a ti detrás de nadie. O sea, yo creo que él como que nació con ese don de liderazgo. Sí, esa es una pregunta muy común que nosotros nos hacemos. ¿El líder nace o se hace? Y en los talleres lo vemos también. Y definitivamente que hay rasgos, hay tendencias que se adquieren desde el ambiente en que tú te desenvuelves, en la genética. Tú ves que hay familias que son como que tienen esos liderazgos definidos, pero es muy importante que nosotros tengamos claro que también se aprende. Exacto. El liderazgo es un conjunto de habilidades. Comunicación, un líder tiene que saber comunicar.
y tiene que saber interrelacionarse, ser empático, tiene que saber delegar, que ese es un tema que nosotros sé que vamos a tocar. O sea, hay muchas cualidades, habilidades, capacidades que se pueden aprender para ser un buen líder. Me toca una pregunta, ¿me puedo hacer una pregunta? No, su invitada. Sí. Los presidentes son líderes. Sí, mira, lo primero que nosotros tenemos que ver, ¿tienen seguidores? Sí, claro. Son líderes. Ahora, yo digo, tú tienes que ver cuál es el objetivo que mueve a ese líder, que puede ser un buen objetivo, puede ser un buen propósito, como tampoco no lo sea, ¿entiendes? Entonces, sí son líderes porque tienen seguidores. Claro, independientemente del objetivo. Exactamente. ¿Es verdad? ¿Y saben delegar? Deben saber delegar, que lo sepan ya es otra cosa, pero un presidente mucho más, porque tú no estás, es muy importante que nosotros tengamos muy claro que no sabemos todo. Un presidente no conoce todas las áreas. Ustedes hablan del sector salud, hablan de construcciones, de economía, de administración, y el presidente no está, ni ninguno de nosotros que dirigimos empresas estamos supuestos a saberlo todo. Por eso es que tenemos que fortalecer esa habilidad tan importante que es la de delegar. Pero para tú poder hacerlo tienes que conocer, tienes que rodearte de un buen equipo, de un equipo capacitado, también de ayudarlo a formarse en el transcurso del trayecto, del camino, para que te puedan servir como esos especialistas que te van a... Y darle, un líder es muy importante, un líder sabe cuándo pasar la antorcha a quien corresponde. Si yo no sé de electricidad, de energía, yo tengo como líder que ser humilde y pasarle esa antorcha al que es especialista y escucharlo. Entonces, el equipo es muy importante. Sabias palabras. Sí, pero a veces detenemos nuestro crecimiento personal por querer ser pulpo y querer hacerlo nosotros todo y no sabemos delegar ni ser líder. Así por es. eso muchas empresas, negocios o cualquier cosa que ustedes se fracasan, porque nos aferramos sin ser líder a querer manejar un proyecto. Y aquí le formulo la pregunta. Le voy a hacer un planteamiento primero y después le voy a formular la pregunta. Cuando vino la pandemia, en ese transcurso, muchas personas abandonaron los trabajos por la misma situación y nos dio la tarea o la experiencia de aprender a manejar negocios, a abrir negocios. Entonces, muchas de esas personas que hicieron su negocio en su casa, en una sala, en un comedor, se crearon la situación de que ellos eran líderes de eso que ellos crearon. Pero ahora, en agosto de 2025, estamos viendo, si hacemos un balance, de que esas personas, por falta de conocimiento, de liderazgo y de emprendimiento, han fracasado, no todos. ¿A qué usted cree que se debió esto? Mire, son múltiples los factores que se pueden dar. La pandemia trajo, así como trajo todo ese proceso que nosotros vivimos muy fuerte, también trajo oportunidades. Sobre todo se dieron muchos negocios, muchos emprendimientos, como tú bien mencionas, que funcionaron desde casa. Y la mayoría de esos emprendimientos, hoy en día la realidad es diferente. Una de las responsabilidades más importantes de un líder es definir la realidad, es saber en qué momento estás. Entonces ya la pandemia pasó hace 5 años, ¿cierto? La situación es otra. Quizás tú funcionabas, de hecho las estadísticas dicen que los emprendimientos en los primeros años, hasta un 20% fallan, fracasan. Entonces, ya la pandemia pasó. Entonces, tú tienes que ir viendo cuál es la realidad, cuál es el mercado. Es posible, las causas pueden ser muchas, desde el financiamiento, desde no tener la demanda suficiente para lo que tú estás ofreciendo, pero un aspecto que tiene que ver mucho con el liderazgo es la gestión.
La buena o mala gestión ya no funciona con una persona, porque tú eres, y ahí volvemos a lo mismo, tú eres el talento, y el talento no es suficiente. Tú necesitas un equipo para trabajar, tú necesitas ya sistemas, necesitas estructura, y no es lo mismo manejar tú en tu casa con una persona ayudándote ya tratar de establecerte como una empresa que requiere otros elementos que no estaban en el momento. Entonces, normalmente sin pandemia, los negocios al tercer año, probablemente la mitad de esos emprendimientos ya han fracasado. Y no está bien ni mal, porque nosotros tenemos como que ver en qué nosotros tenemos que cambiar, que movernos, porque el mercado está muy dinámico y la competencia es muy fuerte también. Sí, perfecto, muy bien el planteamiento. Entiendo, yo desde mi punto de vista, que soy un leguleyo, traído de Puerto Plata, en una guagua de esos carros viejos, Impala grandísimo. Ahí le faltó a ellos buscar asesoría o mentoría, como le dicen ustedes, o coaching. Palabrita que me come. Coaching. Mentores. ¿Le faltó a ellos buscarle en ese tiempo? Sí, ¿Cuál es la función de ese mentor? Mira, tú has tocado un punto muy importante, muy relevante. Y yo diría que a veces hasta intangible, por eso no se le da la importancia que requiere. Un mentor es una persona. ¿Recuerdas cuando tú estabas en la escuela? Probablemente había alguien, algún profesor o algo que creyó en ti, que te orientó, o alguna persona, algún familiar. ¿Ustedes recuerdan a alguien, algún supervisor, Claro, algún jefe que dijo, mira, tú puedes hacer esto? Eso es un mentor que te guía. La ventaja de tener a alguien que te oriente, porque nosotros no tenemos todo el conocimiento, no estamos caminando un trayecto quizás desconocido. Entonces, ¿qué hace un mentor o una mentora o un coach? Que básicamente te va a guiar, te va a orientar. ¿Qué ventajas tiene ese mentor? Que ya recorrió el camino, ya conoce dónde están las piedras, a qué hay que tener en cuenta para que tu negocio pueda avanzar, o tu servicio, porque mayormente los negocios hoy en día es una gran parte es de servicios. Entonces, el mentor, pero cuando tú vayas a elegir ese mentor o esa mentora, tú tienes que ver cuál ha sido ese recorrido que ha hecho. ¿Es exitoso? Su background, porque mucha gente viene a darte consejos, mucha gente viene a decirte, y tú dices, pero ¿y por qué no se lo aplica el mismo? Y más después de pandemia, que ahora todo el mundo es y existe, y todo el mundo quiere pertenecer. Bueno, Darío, yo te digo que María Esther es una cajita de sorpresa, también ella es escritora, y este libro me llama poderosamente la atención por el título, que dice, delega y transforma. Lo que no estás haciendo bien y nadie te lo dice. Me toca de manera personal, porque tú sabes que en mi negocio yo trabajaba sola, y llegó un momento que yo entendí que debía delegar, porque muchas veces los que tenemos negocios somos muy celosos y entendemos que solamente nosotros hacemos las cosas bien. Háblanos de este libro, María. Bueno, ese libro, Delega y Transforma, surge precisamente de esa experiencia, de mi experiencia como gerente en diferentes organizaciones, donde yo como que me llamaba la atención por qué se hacía tan difícil delegar. Y yo hasta llegué a pensar que la delegación era un arte, pero yo me decía, pero es un arte porque tú necesitas habilidades especiales para delegar, por eso es tan difícil. Pero no, eso es un mito más que un miedo. Hay muchos miedos, así como tú dices, de un negocio, a perder el control, a que no lo van a hacer tan bien como lo haces tú. Y definitivamente todo eso entendí que son miedos y mitos que nosotros tenemos, pero el delegar tiene tantos beneficios y es un proceso transformador. Yo no visualizo la delegación como dar una instrucción, como mandar. Si tú lo buscas en el diccionario, eso es lo que vas a encontrar probablemente. Para mí delegar tiene un concepto mucho más amplio, porque para mí delegar incluye que tú le asignes una actividad, una tarea a una persona
Pero además, en el proceso, esa persona va a aprender y tú también vas a aprender. Entonces va a haber un proceso de transformación entre ustedes. No va a ser lo mismo cuando tú delegaste que al final cuando reciba esos resultados. Entonces, para mí es un proceso mucho más amplio y transformador. Y saludable porque aprendemos a descansar también. Claro, claro. Cuando usted delega, el que delega es un líder. Sí. Cuando ese líder delega sobre una persona, ¿cómo le da seguimiento a ese resultado que él anda buscando? Mira, en esta parte, en el libro, yo determiné 7 fases de la delegación exitosa, porque normalmente lo que se da es que tú delegas, entregas una tarea, das seguimiento, ese es como el proceso tradicional. Pero hay un cambio de paradigma en esta parte de la delegación y está en el libro. Cuando uno delega, lo primero que uno piensa es en la tarea. Aquí está la tarea, tenemos que hacer esto y a quién yo se lo voy a asignar. Yo digo que no es la tarea lo primero es la persona. Tú tienes que conocer tu equipo, las personas que están a tu alrededor, cuáles son sus talentos, sus capacidades, para cuando te llegue la tarea, tú sepas a quién se la vas a delegar. ¿Entiendes cuál es el cambio? Sí, Claro. Claro, es como, esta es la persona que me da para esto. No de porque fulano esté allí, no ponerlo. Es una persona que ya usted le ve en una condición, primero física, porque entiendo que debe haber una evaluación visual, y después verlo en la ejecución. Correcto. Entonces decir, esa persona puede delegar sobre aquella. Sí, correcto. María Esther, yo pertenezco a un grupo de mujeres emprendedoras con Dios y me gustaría saber dónde podemos adquirir. Yo de manera personal me llama mucho la atención el libro y sí me lo voy a comprar, una para apoyarte como mujer y otra porque lo necesito en mi vida personal. ¿Dónde se puede adquirir tu libro? El libro está en Cuesta, en excelente. Amazon, para las personas que no están en el país, y también a través de mi oficina directamente lo pueden localizar. ¿Algún número de contacto? Bueno, el 809-567-6677. Ese, por ahí pueden localizarlo. Veo que en su historia hay un bestseller, ¿es este? Sí, de Amazon. Es cuando nosotros hicimos el lanzamiento en Amazon, llegó a ser número 1. Y para que tú veas que los sueños se cumplen, yo soy una seguidora de Brian Tracy, me he leído todos sus libros porque son de liderazgo, son de crecimiento personal, y quedé al lado de Brian Tracy en uno de los... ¡Bravo! ¡Qué orgullo! Y John Maxwell. Bueno, John Maxwell, para mí, yo sigo toda la... John Maxwell es uno de los más importantes gurú del liderazgo, con cientos de libros escritos. Yo me certifiqué en el equipo de John Maxwell desde el 2018 y estoy autorizada a impartir algunas de sus capacitaciones, y de verdad que para mí aplico muchísimo de los elementos de Maxwell, sobre todo como nosotros estamos hablando de empresas. Hay una ley que a mí me gusta mucho, de las 21 leyes irrefutables del liderazgo, que es un libro de Maxwell, que es la ley del tope, que te dice que tu nivel de liderazgo es corresponsable de tu nivel de eficiencia. ¿Qué significa eso? Que si tu nivel de liderazgo es 1 o 2, el crecimiento de tu gente va a ser 1 o 2. Si tu nivel de liderazgo es 4 o 5, tú le estás permitiendo a tu equipo, a la gente que está a tu alrededor, crecer, pero va a crecer hasta el nivel que tú estés. Por eso es tan importante que tú sigas creciendo como líder para que tu equipo pueda crecer también. Sí, mire, doña María Esther, ya Henry se me paró ahí. ¿Qué cosa? Yo tengo una pregunta, por formular alguna pregunta, pero tengo varias preguntas más, muchas preguntas más. Pero ¿volveremos? Sí, gracias a Dios que sí, vamos a poder invitar. ¿Está la República Dominicana falta de liderazgo en todos los sectores, para no decir político, empresarial? No, yo no diría como falta de liderazgo. Quizás son las directrices que están siguiendo de liderazgo.
y depende para el sector, porque están liderando quizás para su propio beneficio, liderando para sus empresas. Donde yo veo que nosotros tenemos que perseguir que se fortalezca el liderazgo es para el bien común, para el servicio, para que las cosas se redistribuyan de una mejor manera y las personas puedan tener acceso equitativamente, o no, quizás no vamos a llegar a recibirlos igualitariamente, pero se hace el esfuerzo. Entonces el liderazgo debe estar enfocado a servir más que a servirnos. ¿Alguna página o redes sociales que quiera aportar a nuestros televidentes y radio escucha? Sí, claro, pueden seguirme en Instagram, estoy como M. Esther Fernández C. Ahí hay muchísimos tips de crecimiento personal y de liderazgo que yo estoy continuamente. De hecho, hay una guía que yo estoy suministrando gratuita para las personas a través de Instagram, que se llama Delega también, que les da unos pasos para delegar efectivamente. Y estamos dando hasta unas sesiones para los que estén interesados de manera gratuita. Por esa parte, pero Kirsi se me adelantó como buena emprendedora que ella es esto. Las personas, o sea, usted ofrece charla, conferencia también. Sí, por supuesto. ¿A qué niveles se pueden contactar las personas para esas conferencias? Mira, nosotros, yo estoy impartiendo. Este libro tiene un curso, un taller que se llama Las 7 fases de la delegación exitosa. Bueno, no te concluí con las fases, que la primera fase es la persona, la segunda es la tarea, la tercera fase es la delegación en sí misma. O sea, cuando yo digo delegación me refiero a la comunicación, lo único que no se delega es la comunicación, tú no puedes mandar a decir. La cuarta fase es el tiempo. La quinta fase es la supervisión, y siempre destaco, y ahí lo dice, que debemos nosotros no microsupervisar. Supervisar significa mirar desde lo alto. No es que tú le vas a entregar una tarea y a los 5 minutos le vas a preguntar a la persona cómo va. Eso es, yo digo que eso es hasta acosar. Claro. Entonces la sexta fase son los resultados, y la séptima fase el reconocimiento. Para mí ese es el alimento del alma, el reconocimiento. Entonces esas son las 7 fases. Yo le llamo fases porque cada uno es un proceso, no son pasos. Señores, esto es un alimento para el alma. Sí. Vayan a Amazon, vayan a Casa Cuesta, síganla en su Instagram porque realmente está muy interesante y sé que vamos a aprender mucho de este maravilloso libro. Así es. Bueno, algo que usted le quiera decir al sector privado, a las personas así, sobre el liderazgo antes de concluir. Mira, ahí yo siempre me gusta mencionar que el éxito para todo el mundo es diferente. Para mí el éxito va más enfocado como a la trascendencia, a dejar un legado, pero me gusta mucho también que en uno de los libros Maxwell menciona 3 características de las personas exitosas. Primero, tienen un propósito personal, una misión, saben lo que quieren en la vida. Segundo, esas personas se mantienen creciendo. El crecimiento es muy importante, el crecimiento intencional. Y tercero, esas personas siembran semillas que benefician a otros. Yo le llamo legado. Entonces, son como aspectos a considerar que nosotros tenemos que, te quiero decir, seguir creciendo, pero de manera intencional. Donde tú definas, porque tenemos muchas informaciones, pero en lo que tú te enfoques, para eso es tu misión personal. En eso tú debes crecer cada día más. Señores, se quedan en espacios abiertos. Esta es la primera parte, o sea, este es el primer volumen de un libro que se va a escribir en Sintevedón TV sobre liderazgo, sobre emprendimiento, sobre delegar, y lo vamos a hacer en una próxima invitación a nuestra invitada especial, María Esther Fernández. Así que les invitamos a que continúen con nosotros en este espacio Sintevedón TV, porque ya hemos llegado a la parte final de este espacio. Si retomé, aquí concluimos por esta semana este espacio de Sintevedón TV, y lo hacemos de esta manera, con conocimiento de liderazgo y con conocimiento de delegar. Así que nos vamos a ver la próxima semana. Bien. Excelente. Yes, DJ.